Historias e historietas, para rescatar historias olvidadas y no olvidar que somos historia. Hola amigos de Historias e Historietas, acá estamos para hablar de cuando el litoral argentino era mar, ¿eh? Así como escuchan, que el litoral argentino era mar. El mar paranaense. ¿Eh? ¿Cómo se descubrió este fenómeno de que la región estaba inundada por agua de mar? Sencillamente así. En el 2021, en el año 2021, un señor que era pescador en Villa Gobernador Galvez, debido a la bajada histórica del río Paraná, encontró a la altura de la bajada de Guereño, en Villa Gobernador Galvez, repito, un hueso que era enorme y llamaba la atención por su forma. Entonces este señor, para averiguar de qué era, llamó a los científicos del Museo de Ciencias Naturales Ángel Gallardo. Los que se fueron a ver el hueso y al verlo se vieron sorprendidos y se hicieron dos preguntas. Si el hueso era de ballena, y en caso positivo, ¿cómo llegó ese hueso a las riberas del río Paraná, a esta altura de Villa Gobernador Galvez de Rosario? Bueno, resulta ser que en virtud de esa prueba y de otras pruebas, empezaron a investigar y llegaron a la conclusión, estos científicos, de que toda la zona del litoral argentino estaba inundada por el mar, por agua salada. Esto se existió hace miles de años atrás. Y esto fue causa de dos motivos. Primero, que no existían los Andes. No existían los Andes, la cordillera de los Andes. Y segundo, que hubo un calentamiento global que aumentó el nivel de las aguas del mar. Y eso hizo que se inundara toda la zona. ¿Esto qué provocó? Esto provocó en la zona la existencia de salobres, así como se dice, salobres. ¿Y qué son los salobres? Son inmensas cantidades de agua salada que inundaron la región. Son saladas, pero no tan saladas como el mar, como el agua del océano. Pero esa sal posibilitó la vida de seres como la ballena franca austral, especie a la cual pertenece el fósil que encontró este señor, este pescador, en la ribera del río Paraná. Esa ballena franca austral existió en la última etapa de la existencia del mar acá, cuando el mar empezó a volver a su cauce normal, empezó a retroceder. ¿Y por qué se provocó eso? Principalmente por emergió el ascenso de los Andes, digamos. Emergieron los Andes, esa es la palabra correcta, y el agua empezó, en virtud que eso elevó todo el continente, el agua del mar empezó a volverse para atrás, a retrotraerse. No, perdón, ¿cómo se dice? Retrotraerse. Pero esa agua de mar dejó un recuerdo acá en la zona. ¿Y cuál es ese recuerdo? El arroyo Saladillo. ¿Y por qué se sabe que es un recuerdo del mar? Porque sus aguas son saladas. De ahí viene su nombre, Saladillo. Ese arroyo está en el límite entre Rosario y Villa Gobernador Galvez. Ahí existía en una época, en virtud de que sus aguas eran saladas, un famoso balneario en su época de esplendor, que lo fundó Manuel Arijón, que era dueño de toda la zona. Ahí iban los señores de plata a bañarse en esa agua para curarse, por ejemplo, de reuma. Pero bueno, después ese arroyo se fue contaminando, principalmente con la presencia del frigorífico Suiz, y hoy es lo que es hoy, que es un arroyo muy contaminado. Pero bueno, el recuerdo de ese mar, el mar paranaense,
como está acá está escrito, es el arroyo Saladillo. Yo esta historia la conocí hace poco, averiguando y visitando los museos de la zona. A mí me pareció una cosa muy interesante para que conozcan y espero que les resulte interesante conocer esta historia que es parte de nuestra historia. Y en el próximo video hablaremos y empezaremos a hablar de cómo se fue conquistando toda esta zona, principalmente toda la zona del río Paraná, por los conquistadores europeos. Y del primero que vamos a hablar es de Gaboto, un marino genovés que fundó en el sur de Santa Fe el fuerte Santo Espíritus, la primera población europea de la Argentina, se puede decir, de la región. Bueno, gracias por ver el video hasta el final y nos vemos en la próxima. Suscríbanse y saludo a todos.